El fútbol no influye en la política. El fútbol es, en esencia, política en su más esférico y puro estado. Para entender el mundo actual, no basta con mirar los mapas o los índices de la bolsa, también hay que mirar hacia el césped. El fútbol ha dejado de ser un simple deporte para convertirse en un lenguaje universal que mueve hilos que la diplomacia tradicional ni siquiera puede tocar. El fútbol influye en la soberanía de los estados y en la identidad de miles de millones de personas. Es el espejo donde se reflejan las ambiciones de los tiranos, el grito de libertad de los oprimidos y la billetera de las potencias emergentes. Soy Conde y hoy te contaré cómo es que el fútbol está relacionado con la política y cómo influye en ella. Históricamente, los dictadores han visto en los mundiales la anestesia perfecta para sus fechorías. Benito Mussolini en 1934 nacionalizó jugadores a la fuerza y amenazó al entrenador italiano con consecuencias si no ganaba el torneo, todo para exaltar el nacionalismo fascista. En Argentina en 1978, la junta militar liderada por Jorge Rafael Videla supuestamente utilizó la Copa del Mundo para tapar una realidad de violencia y desapariciones. Mientras el país gritaba los goles de Mario Kempes, a pocas cuadras de los estadios se cometían atrocidades sistemáticas. El régimen gastó fortunas para proyectar una imagen de paz y orden, logrando que gran parte de la opinión pública internacional ignorara las denuncias de organismos de derechos humanos. La victoria deportiva sirvió como un motor emocional que permitió a la dictadura sostenerse en el poder por más tiempo, demostrando que el fútbol puede ser utilizado para cegar a una nación entera. Hoy en día el fútbol es la herramienta preferida para limpiar la imagen de manera internacional. Esta estrategia es conocida como sport washing. El ejemplo más reciente es Arabia Saudita y su designación express para organizar el Mundial de 2034. Tras la polémica de Qatar 2022, Arabia Saudita ha acelerado su inversión. Curiosamente se limitaron las candidaturas a Asia y Oceanía, y se adelantó los plazos de manera inesperada para la nueva sede del Mundial, dejando a otros posibles candidatos a sede sin tiempo para reaccionar. Mientras el mundo se distrae con los fichajes millonarios de su liga, organizaciones denuncian que megaproyectos vinculados al país, como la ciudad futurista de Lyme, han costado la vida de cientos de trabajadores migrantes y la expulsión forzada de comunidades locales. En este caso, el balón es utilizado como escudo frente a las acusaciones de violaciones de derechos humanos. Luego tenemos casos más oscuros como el de El Salvador y Honduras en 1969. Este conflicto, conocido como la Guerra de las 100 Horas, dejó entre 3.000 y 6.000 víctimas y se desencadenó tras una serie de 3 partidos de eliminatoria para el Mundial de México en 1970. Aunque las raíces del conflicto eran migratorias y económicas, el fútbol fue la excusa utilizada para que estallara la tragedia. La situación empezó a tornarse oscura cuando una joven salvadoreña de 18 años, que no soportó ver a su selección perder 1-0 contra Honduras durante el primer partido, decidió acabar con su vida. Su funeral fue un evento de estado al que asistió el presidente. Para el segundo partido, El Salvador ganó 3-0. Las fronteras de ambos países fueron cerradas después del partido, y el encuentro final ocurrió el 27 de junio en el Estadio Azteca, donde El Salvador ganó 3-2, asegurando su clasificación por primera vez a un mundial. Sorpresivamente, el 14 de julio, El Salvador ataca las bases aéreas de Honduras y empieza una guerra de manera formal. 4 días después, se dio por finalizado el enfrentamiento. El Salvador consiguió su pase al mundial, pero a un costo humano devastador. Con el paso del tiempo, algunos países se fueron metiendo de lleno al fútbol hasta el punto de comprar clubes, como es el caso de Qatar. Qatar Sport Investments es dueño del PSG desde 2012, aunque en 2023 vendieron una parte minoritaria. También tenemos el caso de los Emiratos Árabes Unidos con el Manchester City, en el que un jeque miembro de la familia real de Abu Dhabi compró el club en septiembre de 2008. Estas no son inversiones para ganar dinero, sino para ganar influencia política en el corazón de Europa. La compra del PSG fue parte de un acuerdo estratégico que involucró al gobierno francés de Sarkozy, incluyendo la creación de canales de televisión y supuestamente acuerdos comerciales de defensa y energía. Al ser dueños de estos equipos, estos estados se vuelven socios indispensables para las potencias occidentales y pueden a través de ello limpiar su imagen en Occidente. La relación entre el fútbol y la política sigue viva y es capaz de generar crisis diplomáticas en minutos.
como ocurrió al terminar la Copa América de 2024, cuando cánticos de la selección argentina fueron calificados de racistas por el gobierno francés, lo que provocó que la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, atacara duramente a Francia, llamándolos coloniales e hipócritas. Al ser Victoria vicepresidenta de Argentina, sus palabras fueron tomadas como la posición del gobierno. Esto obligó a la presidencia de Javier Milei a disculparse formalmente para no arruinar las relaciones bilaterales antes de los Juegos Olímpicos de París, enviando a su hermana Karina Milei a disculparse en la embajada francesa y a aclarar que las palabras de Victoria no representaban al gobierno argentino. Ese mismo año en España, la victoria de la Eurocopa 2024 dejó ver la polarización política cuando el jugador Dani Carvajal apenas miró a la cara al presidente Pedro Sánchez durante la recepción oficial. Este gesto fue interpretado como un desplante ideológico, generando un debate nacional sobre la neutralidad de los deportistas y cómo el éxito en el campo es disputado por los diferentes sectores políticos para ganar legitimidad ante el electorado. Recuerden que los políticos que se involucran en el fútbol solo lo utilizan para limpiar su imagen o para ganar popularidad. Por otro lado, el fútbol tiene el poder de detener enfrentamientos. En 2005 Costa de Marfil estaba partida en dos por una guerra civil entre el norte rebelde y el sur gubernamental que ya había desplazado a más de 1 millón de personas. Tras clasificar por primera vez a un mundial, el capitán de la selección, Drogba, hizo algo impensable. Frente a las cámaras en el vestuario, rodeado de compañeros de todas las etnias y religiones del país, se arrodilló y rogó a los combatientes que bajaran las armas e hicieran elecciones. Este acto es considerado como el principio de la paz de Costa de Marfil. Drogba no se quedó solo en palabras. Luego de ser nombrado el mejor jugador africano del año, le pidió permiso a su presidente para entregar su premio a los rebeldes del norte como símbolo de paz. Allí habló con el líder rebelde y gestionó para que el partido contra Madagascar por las eliminatorias para la Copa África 2008, en lugar de jugarse en el sur gubernamental, se jugaran en el norte rebelde. Fue así como se pudo ver al presidente gubernamental y al líder rebelde cantar juntos el himno de su país en el mismo estadio. Gracias a esto, los diálogos permitieron unificar Costa de Marfil bajo un solo gobierno en 2007. El fútbol logró lo que años de diplomacia internacional no habían conseguido, una sensación real de unidad nacional bajo una misma camiseta. Unos años después, en las calles del Cairo y Estambul, los aficionados al fútbol demostraron que su organización táctica en el estadio podía usarse para luchar contra gobiernos. Durante 2011, los ultras de los clubes egipcios Al-Ahly y Zamalek fueron el brazo fuerte de las protestas en la Plaza Tahrir. Al ser los únicos con experiencia enfrentándose a la policía de manera sistemática, se convirtieron en los guardias de las manifestaciones civiles, defendiendo el espacio hasta la caída de Mubarak. Algo similar ocurrió en Turquía en 2013, cuando los ultras de 3 equipos rivales, Beşiktaş, Fenerbahçe y Galatasaray, olvidaron sus disputas históricas para unirse bajo el lema Istanbul United. Juntos usaron su conocimiento para neutralizar los gases lacrimógenos y proteger a los manifestantes contra las políticas autoritarias del gobierno. Además, se opusieron a la destrucción de un parque para la construcción de un centro comercial. En este caso, el fútbol proporcionó la estructura logística necesaria para una resistencia civil efectiva. En Latinoamérica, el fútbol político también se utilizó para el bien. En el Brasil de los años 80, bajo una dictadura militar, surgió la democracia corintiana. Liderados por el Dr. Sócrates, los jugadores del club Corinthians implementaron un sistema de autogestión donde todos, desde el masajista hasta el presidente del club, tenían un voto igualitario para decidir desde el menú de la cena hasta las contrataciones de nuevos jugadores. Este movimiento fue un laboratorio político. La cosa avanzó hasta un punto en el que los jugadores utilizaban en el campo camisetas con mensajes políticos, desafiando la censura en un momento en el que nadie más se atrevía a hacerlo. El Corinthians no solo ganó títulos bajo este sistema, sino que demostró que la participación colectiva era más eficiente que el autoritarismo, convirtiéndose en un símbolo clave para la redemocratización de Brasil. En la modernidad, la influencia política del fútbol ha cambiado de los campos de batalla a las redes sociales. Por ejemplo, el futbolista inglés Marcus Rashford
utilizó su plataforma para conseguir que el gobierno británico revirtiera sus políticas de recortes en alimentación infantil durante la pandemia. Gracias a su campaña en X, se extendieron los vales de comida gratuita para 1,3 millones de niños en situación de vulnerabilidad, logrando lo que la oposición política no había podido en el Parlamento. Además, Marcus movilizó a millones de personas y recaudó 20 millones de libras para los bancos de alimentos. Este caso demuestra que algunos deportistas modernos ya no son un sujeto pasivo, sino un actor político con capacidad para influir en presupuestos estatales y leyes de protección social a través del compromiso directo con su comunidad. Este video ya estaba completo hasta que vi que ocurrió esta reunión con este sujeto, la cual coincide con el tema del video. Anteriormente el sujeto ya había utilizado la final del Mundial de Clubes para aparecerse y limpiar su imagen tipo «Sí, a mí también me gusta este deporte, muchachos». Y ahora, con todo lo acontecido y estando a menos de 100 días del Mundial de 2026, el tipo quiere limpiar sus acciones con el fútbol. Lastimosamente, algunas estrellas que vimos mientras crecíamos se presentaron aquí tal vez obligados o voluntariamente, ensuciando para muchos el respeto que se habían ganado a punta de pases y goles ejerciendo el deporte rey. Pero bueno, supongo que quisieron evitarse problemas. Como hemos visto, el fútbol es mucho más que un deporte. Es una extensión de la política por otros medios, desde ser el detonante de un enfrentamiento en Centroamérica hasta funcionar como una herramienta de paz en África o un escudo diplomático para países petroleros. El balón siempre estuvo, está y estará cargado de política. Entender el fútbol es entender cómo funciona el poder hoy. Es una mezcla de pasión popular, inversiones estratégicas y la búsqueda constante de legitimidad en un mundo que, a pesar de sus divisiones, se detiene cada vez que rueda la pelota. El fútbol no influye en la política. El fútbol es, en esencia, política en su más esférico y puro estado. Dejar un like o un comentario sería la mejor manera de motivarme para continuar creando contenido. Soy Conde y te deseo un excelente futuro.